Hubo un momento donde el fútbol sudamericano dejó de competir de igual a igual con Europa, y no fue solamente por plata, estadios o infraestructura. Hubo una decisión que cambió completamente el equilibrio del fútbol mundial y que terminó transformando a Sudamérica en una fábrica de talentos para Europa. Muchos la conocen como la Ley Bosman, porque antes los clubes sudamericanos podían sostener a sus figuras durante años. Los mejores jugadores no se iban con 17 o 18 años, maduraban en primera división, jugaban algunas Libertadores, se construían esas rivalidades y recién después daban el salto a Europa. Y eso hacía que los equipos argentinos y brasileños fueran muchísimo más competitivos. Y yo sé que existen los casos históricos de Boca con el Real Madrid o el Milan o el Sao Paulo con el Liverpool, pero yo no vengo a hablar de eso, de los partidos en sí, porque incluso hoy en día un equipo de Sudamérica le puede pelear mano a mano contra uno de Europa. Pasó en el Mundial de Clubes. Yo de lo que hablo es que esta ley cambió el aspecto económico, porque antes era más fácil para los clubes sudamericanos mantener a los más jóvenes. Hoy en día es muy difícil que eso pase. El fútbol europeo entendió algo antes que nadie. No necesitaban competir contra Sudamérica, necesitaban quedarse con sus jugadores antes de que explotaran. Y ahí empezó todo. Con los cambios en las regulaciones internacionales, las facilidades para obtener ciudadanía europea y el crecimiento brutal del fútbol europeo, con todo eso, Sudamérica empezó a perder una batalla imposible de sostener, porque ya no se trata de vender figuras consolidadas, se trataba de vender promesas, y eso cambió completamente el fútbol argentino. De repente, los clubes dejaron de formar jugadores, pensando en construir equipos competitivos a largo plazo. Empezaron a formar jugadores pensando en venderlos rápido. Cuanto antes, mejor, porque la necesidad económica obligaba a eso. Y ahí aparece el verdadero problema. El futbolista sudamericano empezó a irse demasiado temprano, con 18, con 17 años, a veces incluso antes de consolidarse en primera. Eso destruyó algo fundamental, la identidad competitiva de los clubes sudamericanos, porque antes un equipo podía sostener una base durante años. Hoy eso es casi imposible. Apenas un jugador empieza a destacarse, Europa aparece con contratos imposibles de rechazar. Y no solo por el dinero del club, también por el jugador, porque para un chico sudamericano, Europa dejó de ser un sueño lejano y pasó a ser prácticamente una obligación profesional. El salto económico, la exposición, la diferencia estructural y la posibilidad de competir en la elite terminan empujando a cualquiera hacia allá. Y mientras Europa compraba talento cada vez más joven, Europa se iba debilitando lentamente. La Libertadores perdió figuras, los clásicos perdieron estrellas y los equipos dejaron de durar. Eso cambió incluso la manera en la que se consume el fútbol. Hoy muchos hinchas argentinos conocen más a una promesa de inferiores que al jugador consolidado en primera, porque saben que probablemente si explota se va rápido. Y ahí aparece algo muy fuerte. Europa no solo compró futbolistas, compró tiempo. Se quedó con los mejores años de los jugadores sudamericanos. Porque antes Europa compraba estrellas hechas, hoy compra potencial y termina de desarrollarlo allá. Y eso genera una diferencia cada vez más grande entre ambos continentes. Mientras los clubes europeos acumulan talento joven de todo el mundo, Sudamérica pierde constantemente la posibilidad de sostener proyectos competitivos. Ya no alcanza con sacar buenos jugadores, porque incluso haciéndolo es muy difícil retenerlos. Y eso terminó beneficiando económicamente a Europa de una manera enorme, porque los clubes europeos ya no pagan fortunas por un jugador totalmente consolidado. Muchas veces lo compran antes, lo desarrollan ellos mismos y multiplican su valor dentro de sus propias estructuras. En cambio, Sudamérica quedó atrapada en otra lógica, la de sobrevivir vendiendo, y eso se nota muchísimo en Argentina. Los clubes necesitan vender para equilibrar cuentas, pagar deudas o sostener planteles. Entonces, las joyas duran cada vez menos, y cuando un jugador finalmente explota, probablemente ya tenga acordada su salida. Por eso muchos dicen que el fútbol sudamericano perdió competitividad, no porque haya menos talento,
De hecho, probablemente siga habiendo el mismo, o incluso un poco más. El problema es que ese talento se va antes de tiempo, y ahí está la verdadera consecuencia de toda esta transformación. Europa no solamente se volvió más rica, se volvió más fuerte futbolísticamente, porque empezó a absorber el talento mundial desde edades cada vez más tempranas. Sudamérica, especialmente Argentina y Brasil, quedaron convertidas en una cantera gigante para alimentar ese sistema. Por eso hoy cuesta tanto ver equipos sudamericanos dominando el fútbol mundial como antes. Porque competir contra Europa ya no es solamente competir contra clubes ricos, es competir contra un sistema que hace décadas entendió cómo quedarse con los mejores jugadores antes de que lleguen a su pico. Y quizás esa sea la parte más dura de toda esta historia. Porque Sudamérica sigue produciendo talento como siempre. Sigue sacando jugadores distintos, cracks, figuras mundiales y futbolistas que después dominan Europa. La diferencia es que ahora casi nunca puede disfrutarlos demasiado tiempo. Antes un hincha podía ver crecer a un jugador durante años, verlo salir campeón, perder finales, consolidarse y recién después marcharse al exterior. Hoy muchas veces cuando el futbolista empieza a enamorar al hincha, ya tiene un pie afuera del club. Y eso rompe algo fundamental dentro del fútbol sudamericano, que es el sentido de pertenencia. Porque el problema no es solamente económico, también es emocional. Las rivalidades, las generaciones históricas y hasta la identidad de los equipos se fueron debilitando con el tiempo. Cada mercado de pases parece una reconstrucción constante, y mientras Sudamérica intenta volver a competir, Europa sigue acumulando poder, dinero y sobre todo talento joven. Por eso muchos consideran que esta ley cambió el fútbol para siempre, porque el continente que históricamente producía a los mejores jugadores del mundo terminó convirtiéndose en el proveedor principal de un sistema europeo que entendió cómo dominar el mercado antes que nadie. Lo más impresionante es como dije antes, porque Sudamérica sigue construyendo estos talentos, sigue sacando joyas de las canteras, de las reservas. La diferencia es que ahora, hoy en día, Europa te espera con el cuchillo y el tenedor para sacártelos y comprarlos una vez aparecen.